El poder que no se anuncia, Camila, Catherine, y la guerra silenciosa dentro del palacio. Detrás de los muros del palacio, donde nada se dice en voz alta y todo se entiende sin necesidad de explicaciones, algo inusual parece estar ocurriendo. No hubo discursos oficiales, no se filtraron discusiones ni escenas tensas captadas por cámaras indiscretas. Sin embargo, según fuentes cercanas a la Casa Real, se han confirmado cambios sutiles pero significativos que habrían debilitado la autoridad creciente de Catherine, princesa de Gales. No por confrontación directa, sino por silencios estratégicos, por tiempos cuidadosamente elegidos y por decisiones aparentemente pequeñas que, dentro del palacio, hablan más fuerte que cualquier comunicado. En el centro de esta reconfiguración se encuentra Camila, reina consorte. Experimentada, paciente y profundamente conocedora de los mecanismos reales del poder, Camila no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Lo suyo no es el choque frontal, sino la influencia constante, casi invisible. Lo que se está desarrollando no es una batalla real al estilo clásico, sino un conflicto silencioso donde cada gesto, cada ausencia y cada pausa tiene un significado preciso. Cada mañana, antes de que el sol ilumine las torres de Buckingham, el palacio despierta como un gigante antiguo. No hay prisas ni ruidos innecesarios. Los relojes comienzan a marcar el tiempo en salas todavía vacías. Los largos pasillos se extienden en silencio y las pisadas se deslizan suaves sobre las alfombras. Puertas que se abren y se cierran sin sonido. Asistentes que se mueven como sombras, portando documentos, revisando listas interminables, acomodando flores con una precisión casi ritual. Este no es un hogar donde se grita para llamar a desayunar. No es un lugar de improvisaciones. Aquí todo tiene una regla, todo un lugar, y cada persona conoce exactamente su posición. El palacio no habla, nunca lo ha hecho, no lo necesita. Se comunica a través de señales, indica jerarquías con la disposición de los asientos en una cena. Mide la importancia de alguien por quien entra primero en una sala. Susurra mensajes a través del orden de los nombres en un documento o del tamaño de una fotografía enmarcada. Quienes trabajan allí conocen este lenguaje no escrito. Lo aprenden durante años, a veces durante toda una vida. Saben que un leve asentimiento puede significar aprobación, que una pausa prolongada equivale a una negativa. Un cambio en la agenda no es casual. Una aparición cancelada rara vez es inocente. No hay portazos ni gritos en estos pasillos, pero las decisiones se toman igualmente. Y a veces, sin que nadie pronuncie una sola palabra, alguien pierde poder mientras otro lo gana en silencio. El palacio funciona por capas, como un pastel de muchos niveles. En la cima está el rey. Debajo, otros miembros con títulos y responsabilidades bien definidas. Pero no todos los roles pesan lo mismo. Existe la figura de la reina consorte, una mujer que ha estado junto al monarca durante décadas, mucho antes de que llevara la corona. Camila conoce cada rincón del palacio, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sabe qué puertas abrir y cuáles dejar cerradas. Ha caminado por estos corredores cuando nadie miraba. Ha aprendido la virtud de la paciencia y el arte del momento justo. Se mueve como el agua, ocupa espacios sin hacer ruido, pero termina moldeándolo todo. Frente a ella está Catherine, princesa de Gales. Más joven, observada por millones, adorada por el público. Su rostro aparece en portadas de revistas y pantallas de todo el mundo. La gente la aclama, la espera, la siente cercana. Y algún día, en el futuro, ella ocupará el lugar que hoy pertenece a Camila. Eso no es un secreto. El palacio lo sabe. Pero el futuro no es el presente. Y en el presente existen reglas estrictas sobre quién ostenta qué tipo de poder. La institución monárquica no ama el cambio. Avanza despacio, como una montaña que ha visto pasar siglos. Ha sobrevivido a reyes y reinas, a guerras, bodas y funerales. No se precipita. Espera. Y mientras espera, se protege. Protege sus tradiciones y su forma de hacer las cosas. Por eso, cuando alguien entra en una sala, el orden no es aleatorio. Está decidido mucho antes de que la puerta se abra. ¿Quién habla primero? ¿Quién se sitúa más cerca del rey? ¿Quién queda ligeramente desplazado? Nada es casual. Si un día alguien que solía entrar en segundo lugar pasa a hacerlo en primero, se nota. Si alguien acostumbrado a hablar guarda silencio, se interpreta. El palacio no explica estos cambios, simplemente los ejecuta. Y quienes conocen su lenguaje entienden exactamente lo que ha ocurrido. Las batallas aquí no son ruidosas. Se libran con agendas, con esquemas de asientos, con la relevancia otorgada a ciertos actos y la invisibilidad de otros. El poder no siempre reside en una corona.
A veces se encuentra en la cercanía, en los susurros, en la capacidad de influir sobre lo que ve y escucha a quien decide. En este contexto, Catherine representa un caso singular. No llegó al palacio con una corona, ni se crió entre muros centenarios. Procede de una familia común, donde los cumpleaños se celebraban con tartas caseras y las risas en la mesa no estaban reguladas por protocolos. Al casarse con el príncipe William, su mundo cambió radicalmente, y ella lo entendió desde el primer día. El respeto no se concede, se gana. Durante sus primeros años, Catherine observó más de lo que habló. Estudió cómo funcionaba la maquinaria interna, quién tomaba decisiones y cómo éstas se propagaban. Prestó atención a los detalles, qué eventos eran clave, cuáles tenían peso simbólico, cuándo debía estar presente y cuándo era mejor dar un paso atrás. Cometió errores como cualquiera, pero aprendió rápido y nunca los repitió. Con el tiempo, su agenda se fue llenando. Más visitas, más discursos, más responsabilidades. Nunca se quejó, nunca pidió alivio. Escuchó a trabajadores sociales, visitó hospitales, recordó nombres, permaneció de pie durante horas sin mostrar cansancio. Poco a poco, el personal del palacio dejó de verla solo como la esposa del heredero o la madre de futuros reyes. Empezaron a verla como alguien que comprendía el trabajo, que se tomaba el rol en serio. Tras las puertas cerradas, Catherine fue más allá de las apariciones públicas. Hizo preguntas, leyó informes, participó en reuniones, construyó relaciones sólidas con organizaciones y expertos. Su equipo creció y le fue leal no por obligación, sino por convicción. El público la respaldó con una confianza profunda y constante. No era solo popular, era influyente. Y sin embargo, en el delicado equilibrio del palacio, su autoridad parece haber encontrado límites recientes, no por un error suyo ni por un escándalo, sino por la acción silenciosa de una institución que regula el poder con precisión quirúrgica. Camila, con su conocimiento íntimo del sistema, habría sabido exactamente cuándo y cómo marcar territorio, recordando que el presente aún le pertenece. Su estilo siempre fue discreto. Catherine nunca exigió atención ni intentó colocarse en el centro de la escena. No buscó eclipsar a nadie ni imponer su presencia. Y sin embargo, resultaba imposible ignorarla. Cuando entraba en una sala, las espaldas se enderezaban. Cuando formulaba una pregunta, las respuestas eran meditadas. Cuando expresaba una preocupación, se la tomaba en serio. Catherine había aprendido el idioma más complejo del palacio. El que no utiliza palabras, el que se expresa a través del tiempo, la colocación, los gestos y las ausencias calculadas. Comprendió pronto que presentarse de manera constante valía más que hacerlo de forma espectacular. Sabía que cumplir las promesas generaba confianza y que mantener la calma bajo presión era una forma de fortaleza. Su papel fue ampliándose de manera casi natural. Llegaron más patronazgos, más responsabilidades, más actos en los que su presencia no solo era bienvenida, sino necesaria. Se convirtió en el rostro visible de iniciativas clave, en la representante de la familia en momentos significativos. Caminaba junto a su esposo no como alguien que lo seguía, sino como alguien que avanzaba a su lado. El futuro siempre estuvo ahí, suspendido en el aire como una niebla matinal. Algún día, dentro de muchos años, Catherine sería reina. Todo el mundo lo sabía. Lo sabía el palacio, lo sabía el país y lo sabía ella misma. Pero no estaba esperando ese día, se le estaba preparando para él. Cada aparición pública era un ensayo, cada discurso un entrenamiento, cada nueva responsabilidad una lección. Estaba acumulando experiencia, desarrollando la confianza necesaria y ganándose un respeto que no podía entregarse por decreto. Sus hijos la observaban. Veían a su madre trabajar, equilibrar el deber con la amabilidad, gestionar una agenda que agotaría a la mayoría y aún así encontrar tiempo para leerles cuentos antes de dormir. Aprendían lo que significaba servir simplemente viéndola vivir. El propio palacio parecía adaptarse a ella, los horarios se diseñaban teniendo en cuenta su criterio. Los eventos se planificaban resaltando sus fortalezas. Algunas tradiciones se ajustaban para incorporar su visión. Catherine no estaba derribando muros ni cambiando todo de golpe, pero estaba moldeando suavemente el espacio que la rodeaba para encajar con el tipo de líder que se estaba convirtiendo. Esa autoridad silenciosa era crucial, porque en un lugar como el palacio, donde el poder es complejo y estratificado, donde el futuro se decide mediante gestos mínimos y posiciones cuidadosamente calculadas, tener autoridad real significa tener influencia real. Significa participar en lo que viene, ser alguien a quien otros deben considerar, consultar y respetar.
Catherine no había construido eso por derecho de nacimiento, ni únicamente por el título, sino a través de años de trabajo paciente, constante y meticuloso. Había ganado su lugar, su voz y el derecho a ser escuchada. Nada de ello fue accidental, pero mientras Catherine consolidaba su influencia, otra figura observaba con la misma atención con la que siempre había sobrevivido. Camila. Camila no se convirtió en reina consorte por casualidad. No llegó a ese lugar por suerte ni por un golpe del destino. Se lo ganó de la manera más difícil, resistiendo. Durante décadas vivió bajo un foco implacable. El público no la aceptó al principio. La prensa fue despiadada. La compararon constantemente con una figura profundamente amada, cuya memoria seguía siendo dolorosa y sagrada para muchos. Camila se convirtió en el símbolo de una historia que el mundo no quería reescribir. Pero no huyó. No se escondió. Se quedó. Y año tras año aprendió a existir en un entorno que parecía no quererla allí. Entendió que alzar la voz no ganaba discusiones en el palacio. Aprendió que defenderse de forma ruidosa solo empeoraba las cosas. Descubrió que el único camino posible era la paciencia, los pasos pequeños, la demostración silenciosa y constante de su valía, hasta que, poco a poco, las dudas se fueron apagando. Camila aprendió el poder de la manera más dura. Comprendió algo que a muchos les lleva toda una vida a asimilar. El verdadero poder no siempre es visible ni ruidoso. A menudo pertenece a quienes escuchan más de lo que hablan, a quienes saben exactamente cuándo intervenir y cuándo callar, a quienes entienden que estar cerca de quien decide es más valioso que decidir en público. Había estado al lado del rey mucho antes de que llevara la corona. Lo conocía antes de que el peso del deber se asentara definitivamente sobre sus hombros. Conocía sus frustraciones o sus miedos, sus esperanzas. Había estado presente en los momentos difíciles cuando otros no estaban. Esa historia compartida importaba. Esa cercanía le otorgaba algo que ningún título podía garantizar. Cuando finalmente llegó al trono, Camila se convirtió en reina consorte. El título era suyo, pero ella sabía mejor que nadie que los títulos solo valen lo que el entorno les permite valer. Había visto a personas con grandes rangos tener poco poder real y a otras, con cargos menores, influir en todo. Por eso fue siempre cuidadosa. Dominaba el protocolo como pocos. Sabía dónde colocarse en una fotografía, qué actos requerían su presencia y cuáles pertenecían a otros. Sabía moverse por el palacio sin generar fricciones. Leía las señales más pequeñas, esos cambios imperceptibles que indican que algo se está transformando. El palacio tiene un ritmo propio. El poder fluye como el agua, siempre en movimiento. Lo que hoy es central mañana puede no serlo. Quien hoy es imprescindible puede perder relevancia con el tiempo. Camila entendía ese ritmo porque había sobrevivido a suficientes cambios para saber que nada permanece igual. Pero también comprendía otra realidad ineludible. Su posición, aunque importante, era limitada. Había alcanzado el punto más alto posible para ella. Su rol no crecería más. Catherine, en cambio, estaba solo al comienzo de su ascenso. No se trataba de algo personal, sino de un hecho estructural. Algún día Catherine sería reina en un sentido que Camila nunca podría hacerlo. Su influencia seguiría expandiéndose, su autoridad profundizándose. Camila no era ingenua. Veía cómo Catherine ganaba confianza, visibilidad y respeto. Observaba la respuesta positiva de las organizaciones, la confianza del público, la manera en que el propio palacio empezaba a ajustarse a su presencia. Quizás eso resultaba incómodo. No porque Camila sintiera animadversión hacia Catherine, ni porque deseara perjudicarla, sino porque en un sistema donde el poder es limitado y se reparte con extremo cuidado, ver crecer la influencia de otro puede sentirse como una reducción de la propia. Camila había trabajado demasiado duro para llegar hasta allí, había soportado años de críticas, dudas y desprecio, había demostrado su valía una y otra vez. Y ahora, finalmente, tenía el título y la posición por los que había esperado tanto tiempo. No iba a permitir que se percibieran como menores de lo que eran. Pero tampoco podía enfrentarse abiertamente a Catherine. Eso habría sido un error imperdonable. Rompería todas las reglas no escritas del palacio y la haría parecer insegura o mezquina, algo que no era. Camila era estratégica. Sabía que las batallas visibles se pierden rápido, así que hizo lo que siempre había hecho, trabajar en silencio. Utilizó las herramientas a su alcance, su cercanía con el rey, su conocimiento del protocolo, su comprensión profunda del funcionamiento interno de la institución. Introdujo pequeños ajustes, desplazamientos casi imperceptibles, que la mayoría ni siquiera notaría. No bloqueó el trabajo de Catherine ni canceló sus actos.
eso habría sido demasiado evidente. En su lugar, influyó en cómo se tomaban ciertas decisiones, en qué conversaciones se producían antes de tiempo, en qué proyectos recibían mayor atención. Todo podía explicarse como simple protocolo o coincidencia. Nada dejaba pruebas. Camila había aprendido que la supervivencia en el palacio depende de la sutileza. El poder no está en lo que se dice en público, sino en lo que se susurra en privado. En quién te escucha cuando las puertas están cerradas. En ser la persona en la que alguien confía cuando necesita consejo. Y Camila era esa persona para el rey. Se había ganado ese lugar con años de lealtad y paciencia. Lo había acompañado cuando otros se alejaron. Ese vínculo era real, profundo, y le otorgaba algo que ninguna norma podía anular, su oído. Por eso, cuando había decisiones que tomar, ella estaba allí. Cuando el futuro se delineaba, su voz estaba presente, no de forma estridente ni evidente, sino constante e innegable. En este contexto, el cambio no se anunció, simplemente ocurrió. Puertas que antes se abrían con facilidad comenzaron a ofrecer resistencia. Invitaciones que llegaban puntualmente empezaron a espaciarse sin explicación concreta. Agendas que solían encajar de manera natural comenzaron a superponerse de forma incómoda. Nadie pudo señalar un día exacto en el que todo cambió, pero dentro del palacio todos sintieron que algo ya no era igual. Todo empezó con detalles pequeños, casi insignificantes en apariencia. Reuniones estratégicas sobre planes a futuro, aquellas en las que Catherine participaba con regularidad, comenzaron a desaparecer de su calendario. No fueron todas, ni de golpe, solo algunas, precisamente las más relevantes, aquellas donde se definían prioridades, se discutían proyectos a largo plazo y se asignaban recursos para el año siguiente. Los miembros del personal notaron su ausencia cuando su silla quedó vacía en mesas donde antes su presencia era habitual. Ante las preguntas, las respuestas siempre fueron educadas y razonables. Conflictos de agenda, compromisos previos, obligaciones superpuestas. Cada explicación, tomada de forma individual, tenía sentido. Juntas, sin embargo, dibujaban un patrón. Catherine empezó a enterarse de decisiones ya tomadas, en lugar de participar en las conversaciones cuando aún estaban en construcción. Ese cambio, sutil pero profundo, marcó una diferencia clave en su capacidad de influencia. La información dejó de fluir hacia ella de manera orgánica y comenzó a llegar filtrada, con retraso, cuando ya no había margen para moldearla. Los eventos oficiales ofrecieron otro escenario donde los cambios se hicieron visibles para quienes observaban con atención. El calendario real está lleno de compromisos, pero no todos pesan lo mismo. Algunos tienen un alto valor simbólico, otros otorgan visibilidad estratégica, y algunos consolidan relaciones diplomáticas clave. Sin anuncios ni explicaciones públicas, ciertos actos de alto perfil comenzaron a asignarse a otros miembros de la familia. No todos, pero sí los suficientes como para que el patrón resultara evidente. Funciones diplomáticas de primer nivel, galas benéficas de gran impacto, ceremonias con fuerte carga histórica, eventos que, en otras circunstancias, Catherine habría encabezado, ahora tenían otros protagonistas. Las justificaciones, nuevamente, parecían lógicas. Alguien más tenía una conexión con la causa, otro miembro estaba disponible, la logística exigía ajustes. Pero el efecto acumulativo era claro. Catherine aparecía cada vez menos en los momentos que realmente importaban. Mientras tanto, puertas adentro, se producía otro movimiento aún más delicado. Catherine había ido construyendo una mayor autonomía en su trabajo. Elegía causas, diseñaba proyectos, tomaba decisiones sobre su rol público, con una independencia creciente, fruto natural de la experiencia y la confianza ganadas con los años. Sin embargo, esa autonomía empezó a verse condicionada. Lo que antes avanzaba con fluidez comenzó a requerir más aprobaciones, más consultas, más instancias de supervisión. El personal más cercano a ella fue el primero en percibirlo. Propuestas que antes se implementaban con rapidez ahora necesitaban múltiples firmas. Ideas que habrían sido aceptadas sin discusión pasaban por largas rondas de reuniones. La sensación general era que las decisiones sobre la agenda y las prioridades de Catherine ya no se tomaban únicamente dentro de su equipo, sino en mesas donde participaban voces ajenas a su entorno directo. La coordinación entre las distintas casas reales es una necesidad real dentro del palacio. Evitar conflictos de agenda y mantener coherencia en los mensajes es parte esencial del funcionamiento institucional. Pero existe una línea fina entre coordinación y control. Lo que comienza como un simple intercambio de información
puede transformarse, casi sin notarlo, en la necesidad de pedir permiso para aquello que antes se decidía con libertad. Catherine se encontró atravesando más filtros, recibiendo más sugerencias amables sobre enfoques alternativos, enfrentando redirecciones suaves hacia proyectos considerados más apropiados por otros, aunque no coincidieran plenamente con sus propias convicciones. No hubo reproches ni confrontaciones directas. Todo llegó envuelto en preocupación, cortesía y buenas intenciones. Precisamente por eso, resultaba más difícil de cuestionar. En una institución como el Palacio, el acceso es poder. Quien tiene tiempo con el rey determina qué temas llegan a sus oídos. Quien participa en las sesiones informativas recibe información clave para actuar. Quien está presente en la planificación influye directamente en las prioridades de la familia. Durante un tiempo, ese acceso fluyó con relativa naturalidad hacia Catherine. Luego, comenzó a requerir más formalidades, más solicitudes, más espera. Nada se cortó de manera radical. Ella siguió cumpliendo con sus deberes, asistiendo a eventos, representando a la institución. Pero la facilidad desapareció. Donde antes había fluidez, ahora había fricción. Entre bastidores, el personal comentaba en voz baja. Notaban que su opinión era solicitada con menor frecuencia en asuntos familiares. Observaban cómo sus preferencias pesaban menos en las decisiones finales. Veían proyectos que ella valoraba avanzar con lentitud o recibir menos respaldo del esperado. No eran cambios dramáticos, sino ajustes mínimos en el funcionamiento del sistema. Pero esos ajustes, acumulados con el tiempo, producen transformaciones profundas. La sensación general era que alguien, en algún punto de la estructura palaciega, había decidido que la creciente autoridad de Catherine necesitaba ser gestionada. No eliminada, no confrontada, sino contenida con suavidad. Una forma de recordarle que, aunque su papel era importante, aún no era central, que su momento llegaría, pero no todavía. La eficacia de esta estrategia, si es que fue deliberada, reside en su absoluta negación. No existe un documento que ordene limitar su influencia. No hay actas que reflejen decisiones explícitas para reducir su poder. Cada paso puede justificarse como una medida razonable de coordinación o supervisión. Sin embargo, el impacto no necesita ser anunciado. El poder puede desplazarse sin discursos ni ceremonias, a través de cientos de decisiones aparentemente inocentes que, juntas, construyen una nueva realidad. Y quienes viven ese proceso lo sienten con claridad, aunque no puedan señalar una prueba concreta que convenza a un observador externo. El palacio continuó con su rutina diaria. Los relojes siguieron marcando el tiempo, el personal recorrió los pasillos, los eventos se desarrollaron según lo previsto. Desde fuera, todo parecía correcto, impecable. Pero dentro, quienes prestaban atención percibieron el cambio. Reconocieron una redistribución silenciosa de la influencia y comenzaron a preguntarse qué implicaría para el futuro. El palacio tiene su propio lenguaje para decir la verdad, el lenguaje de lo no dicho. No convoca ruedas de prensa para explicar sus dinámicas internas. No publica comunicados sobre quién gana o pierde poder. Prefiere dejar que los patrones hablen, que la repetición confirme lo que las palabras nunca dirán. El silencio, en este contexto, funciona como un sello de aprobación sobre la versión de la realidad que termina imponiéndose. Cuando surgen rumores sobre cambios dentro de la familia real, la institución siempre tiene opciones. Puede aclarar, corregir, desmentir. Y cuando una historia es falsa, suele hacerlo con rapidez. Una fuente habla con un periodista de confianza, aparece una corrección. La información correcta circula por canales discretos. El palacio sabe moldear narrativas cuando lo desea. Pero cuando elige no hacerlo, cuando el silencio persiste, ese silencio tiene significado. En las monarquías modernas, donde cada gesto es observado y cada palabra es medida, el verdadero poder rara vez se expresa de forma explícita. No se anuncia en comunicados oficiales ni se proclama en discursos solemnes. El poder, en el seno de un palacio, se manifiesta y se transforma a través de patrones, silencios y rutinas que, para el observador atento, resultan tan elocuentes como cualquier declaración pública. En los últimos tiempos, diversos analistas, periodistas y conocedores del funcionamiento interno de la Casa Real han comenzado a percibir cambios sutiles pero persistentes en torno a la figura de Catherine, princesa de Gales. Cambios que no fueron desmentidos, ni aclarados, ni corregidos. Y en el lenguaje del palacio, esa ausencia de reacción dice mucho más de lo que parece. Al principio, fueron simples comentarios. Algunos los compartieron en voz baja, en conversaciones privadas, otros los plasmaron por escrito,
con cautela, en columnas especializadas. Nadie habló de un giro brusco o de una ruptura abierta. Se trataba, más bien, de pequeñas modificaciones, agendas alteradas, accesos más limitados a ciertas reuniones, una autonomía que parecía requerir mayor supervisión. Detalles que, aislados, podrían interpretarse como ajustes circunstanciales, pero que, en conjunto, empezaron a dibujar un patrón coherente. Un patrón que quienes conocen los engranajes del palacio supieron reconocer. Lo significativo no fue solo lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió después. En otras ocasiones, cuando una percepción errónea amenaza la reputación o la autoridad de alguien a quien la institución considera esencial, la reacción es inmediata. Asesores que llaman a periodistas, fuentes que insisten en que nada ha cambiado, mensajes coordinados para restaurar el equilibrio narrativo. El aparato institucional se activa con precisión casi automática. Sin embargo, esta vez, ese mecanismo permaneció inmóvil. Ningún asistente descolgó el teléfono para reafirmar que la autoridad de Catherine seguía intacta. Ninguna fuente filtró que las modificaciones eran temporales o fruto de un malentendido. El silencio se prolongó durante semanas, luego meses, hasta convertirse en parte del paisaje. En el contexto palaciego, el silencio no es neutral. Al contrario, funciona como una forma de confirmación tácita. Cuando algo es falso y perjudicial, se combate. Cuando no se combate, es porque la verdad que encierra resulta demasiado cercana, o porque desmentirla implicaría revelar dinámicas que la institución prefiere mantener en la penumbra. Los altos cargos también comunican a través de lo que permiten que continúe. Si una agenda alterada no se corrige, si un acceso restringido no se restablece, si una supervisión reforzada no se relaja, es porque esos cambios han sido aceptados y aprobados en algún nivel. Con el paso del tiempo, lo excepcional se volvió habitual. Las semanas se transformaron en meses y la nueva normalidad se asentó sin resistencia. El personal se adaptó al flujo modificado de autoridad. Los sistemas internos ajustaron su funcionamiento a una jerarquía ligeramente distinta. Lo que al principio generaba murmullos acabó siendo simplemente cómo funcionan ahora las cosas. Esa continuidad, esa falta de marcha atrás, confirmó que no se trataba de errores ni de improvisaciones, sino de ajustes deliberados en la forma en que la institución opera. El palacio, además, sabe ser claro cuando le conviene. Cuando una posición debe ser defendida o un principio reafirmado, la claridad emerge sin ambigüedades. A través de la disposición de los asientos en actos oficiales, de quién recibe honores y cuándo, de presencias y ausencias cuidadosamente coreografiadas. La claridad es una herramienta que se utiliza con maestría. Por eso, cuando no aparece, cuando una situación permanece deliberadamente difusa, esa ambigüedad también comunica. Sugiere que al palacio le conviene más que se especule a que se establezca una verdad definitiva. Mantener flexibilidad resulta, en ocasiones, más útil que fijar posiciones. Este enfoque protege a todos los implicados. Camila no necesita ser señalada ni acusada de nada concreto, porque nada se confirma oficialmente. Catherine no se ve obligada a reconocer públicamente una posible merma de su autoridad, porque el palacio nunca admite que tal cambio haya ocurrido. La maquinaria institucional sigue funcionando con una apariencia impecable, mientras que por debajo, quienes trabajan dentro comprenden perfectamente la nueva realidad. En este entorno, la repetición equivale a validación. Si algo persiste sin corrección, es porque ha sido aprobado, aunque no exista un memorando que lo certifique. Los periodistas especializados en la realeza conocen bien este sistema. Saben que muchas historias jamás recibirán confirmación oficial, pero aún así pueden considerarse sólidas cuando la respuesta del palacio, o su ausencia, la respalda. Cuando una información podría ser fácilmente neutralizada y no lo es, el mensaje es claro para los observadores experimentados. Así, la institución logra ajustar jerarquías y equilibrios sin provocar escándalos públicos, preservando una imagen de unidad y cooperación, aunque la realidad interna sea mucho más compleja. Para quienes viven dentro de este sistema, sin embargo, el silencio puede resultar pesado. Catherine, como cualquier otra persona inmersa en esa dinámica, percibe los patrones, siente la diferencia en el modo en que se ejerce su autoridad. Nota la falta de respaldo cuando las percepciones sobre su papel disminuido quedan sin respuesta, y debe navegar esa experiencia sabiendo que nadie la confirmará nunca de manera oficial. Mientras tanto, la vida palaciega continúa. Actos que se celebran, deberes que se cumplen,
una fachada de normalidad que no deja entrever las tensiones subyacentes. En el palacio, la verdad rara vez se expresa en palabras. Vive en las repeticiones, en las omisiones, en aquello que se permite que perdure. Es una verdad construida más por comportamientos sostenidos que por declaraciones explícitas. Y, en ese sentido, el silencio termina hablando con una elocuencia imposible de ignorar. No obstante, esta historia no se escribe solo en el presente. El tiempo, en el mundo real, tiene una dimensión distinta. En un lugar donde los retratos de siglos pasados observan desde las paredes y las tradiciones se extienden a lo largo de generaciones, el hoy es apenas un fragmento de una narrativa mucho más amplia. El poder no se desplaza con rapidez, fluye lentamente, como un río que esculpe la piedra con paciencia inquebrantable. Lo que hoy parece crucial puede convertirse, dentro de 50 o 100 años, en una simple nota al pie para los historiadores. Esto no minimiza lo ocurrido, ni resta importancia a sus efectos emocionales o prácticos para quienes los vivieron, pero sí aporta perspectiva. Catherine es joven según los estándares reales. Su futuro se extiende mucho más allá de las circunstancias actuales. La posición que algún día ocupará no se ve alterada por los ajustes presentes en su funcionamiento cotidiano. Llegará un momento, inevitable aunque aún indeterminado, en el que será reina, y cuando ese día llegue, la autoridad que importe será la suya por derecho, no por concesión ni negociación. Camila comprende esta realidad tan bien como cualquiera dentro del sistema. Su papel como reina consorte, cuidadosamente protegido y construido, existe en el presente. No se proyecta indefinidamente hacia el futuro. Su influencia depende de su posición actual junto al rey. Pero la monarquía avanza por líneas de sangre, no por arreglos coyunturales. Su tiempo en el centro del poder tiene límites inscritos en la propia arquitectura de la institución. Esto no resta valor a lo que ha logrado ni a la influencia que ejerce hoy, pero sí la sitúa en su justa dimensión. En el corazón de cualquier monarquía longeva existe una verdad incómoda pero profundamente arraigada. El poder nunca es absoluto ni permanente. Gobernar, o influir, dentro de un sistema construido sobre siglos de tradición, implica aceptar que la autoridad se mueve, se diluye y, en ocasiones, se pospone. No siempre se pierde. Muchas veces simplemente espera. Esta comprensión es la que separa a quienes sobreviven al paso del tiempo, en la vida real de palacio, de quienes quedan atrapados en luchas inmediatas, que terminan erosionando relaciones, reputaciones y legados. Aceptar que la influencia se aleja sin intentar recuperarla de inmediato, requiere una paciencia poco común. Supone confiar en que el futuro aún pertenece a quien hoy se siente limitado por decisiones ajenas. No todos poseen esta capacidad de contención, pero quienes logran mantenerse en el largo plazo dentro de la estructura monárquica suelen dominarla. La propia institución se beneficia de esta visión extendida del tiempo. Conflictos que en otros ámbitos provocarían rupturas irreversibles se vuelven manejables cuando todos saben que los equilibrios actuales no son definitivos. El poder cambia de manos, las jerarquías se reordenan, y quienes hoy mandan, mañana deberán dar un paso atrás para que otros avancen. Este conocimiento actúa como un freno natural. Invita a la prudencia y desalienta las guerras permanentes que destruyen tanto a las personas como a las instituciones. Sin embargo, la misma conciencia de que el tiempo en el centro es limitado puede provocar el efecto contrario. Para algunos, saber que su etapa de influencia tiene fecha de caducidad se convierte en una razón para maximizar su control mientras pueden hacerlo. Incluso si ello genera tensiones, resentimientos o fracturas difíciles de reparar, el presente se vuelve prioritario frente a la armonía futura. Aquí emerge una diferencia clave en la forma de entender el legado. Hay quienes miden el éxito por cuánto poder lograron concentrar mientras lo tuvieron. Otros, en cambio, lo miden por aquello que construyeron y que sobrevivió a su propia prominencia. Algunos se obsesionan con ganar las batallas de hoy, otros prefieren ser recordados con respeto por la historia. El palacio, testigo silencioso de siglos de intrigas, ha conocido sobradamente a ambos perfiles. En este contexto, la figura de Catherine adquiere un peso simbólico especial. La manera en que responda a las experiencias difíciles que, según distintas versiones, habría atravesado, será determinante para su recuerdo futuro. Si logra mantener la dignidad y la paciencia en medio de las tensiones, esa fortaleza se integrará a su narrativa personal. Si continúa desarrollando capacidades, tejiendo alianzas y fortaleciendo relaciones incluso cuando su autoridad se perciba limitada, esa resiliencia definirá su carácter público y privado. Con el tiempo,
Los episodios concretos pueden diluirse en la memoria colectiva, pero la forma en que fueron gestionados permanecerá como el verdadero relato. El legado de Camila también se está escribiendo en este mismo tablero silencioso. Sus decisiones durante el periodo en que ejerce influencia marcarán la percepción histórica de su papel. Quedará la pregunta de si utilizó su posición para reforzar la institución en su conjunto o si priorizó la protección de su propio estatus, si contribuyó a preparar el terreno para la próxima generación, o si, por el contrario, levantó obstáculos que dificultaron esa transición. La historia no juzga únicamente los logros, sino los métodos, las intenciones y las consecuencias de cada acción. Conviene no perder de vista que el palacio existe más allá de estas historias individuales. Ha sobrevivido a conflictos infinitamente más graves que tensiones silenciosas entre mujeres capaces y conscientes de su papel. Ha resistido escándalos, crisis y momentos que amenazaron su propia continuidad. Se ha adaptado a épocas cambiantes sin renunciar a sus tradiciones esenciales. Desde esta perspectiva, los desafíos actuales representan apenas un episodio menor para una institución medida en siglos. Sin embargo, quienes viven dentro de esos muros no cuentan con la comodidad de la distancia histórica. Para ellos, cada día se experimenta en tiempo real, con emociones auténticas y consecuencias concretas. Lo que algún historiador describirá en el futuro como un breve periodo de ajuste, hoy se siente como una lucha constante. La visión a largo plazo puede ofrecer consuelo, pero no elimina el dolor ni la frustración del presente. Por eso, las preguntas siguen abiertas. ¿Se mantendrán los patrones que han emergido en los últimos años o se revertirán con el tiempo? ¿Las relaciones dañadas encontrarán vías de reparación o se endurecerán hasta convertirse en distancias irreparables? La autoridad futura de Catherine se verá fortalecida por lo aprendido en la dificultad o debilitada por resentimientos no resueltos. El uso de la influencia de Camila será recordado como una guía sabia o como una extralimitación. El tiempo, lento y meticuloso en el palacio, responderá a todas estas incógnitas. Lo único cierto es que en este mundo la autoridad nunca desaparece del todo. Se aplaza, se transforma, se redistribuye. Las disposiciones de hoy ceden paso a las de mañana. El palacio tiene sus propios ritmos, ajenos a los intentos individuales de controlarlos. La historia continúa en pasillos y salas de reuniones, lejos de la mirada pública, en decisiones tomadas y luego revertidas, en relaciones que evolucionan entre cooperación y competencia. El capítulo final aún no está escrito porque, en la vida real, los finales son raros. Un reinado da paso a otro. Una generación se retira para que la siguiente avance, y el palacio, antiguo y paciente, sigue observando, adaptándose y preparándose en silencio para el próximo giro de la historia. Mientras tensiones discretas recorren sus muros, las decisiones tomadas a puerta cerrada podrían moldear el futuro de la monarquía durante años. La pregunta permanece: ¿estamos ante un acto cuidadoso de preservación o frente a una lucha silenciosa por el control que empieza a salir a la luz? En un mundo donde la tradición suele hablar más alto que la verdad, incluso el cambio más pequeño puede alterarlo todo. Lo que ocurra a continuación podría redefinir autoridad, lealtad y legado.